¿quién quiere ser portador de la presencia de Dios? Reconocemos que somos vasos de barro, pero a pesar de ser vasos de barro, Dios ha permitido que su presencia more en nosotros. Pero quiero yo repasar un poco un montón de textos bíblicos donde vemos que estuvo la presencia, pero ni se daban cuenta. Israel, por lo general, en el libro de Isaías, de Jeremías, vemos que se quejaba de que Dios no estaba ahí, pero Él estaba ahí. En el libro de Ezequiel se quejaban de que no estaba ahí, pero estaba ahí. Pero ellos no tuvieron una percepción de su presencia a causa de sus acciones, a causa de su corazón. Después vemos que en el libro de Ezequiel, del 11 en adelante, la presencia de Dios se retira. Y ahí vino el juicio. Pero en general la presencia estaba ahí, pero no había percepción de ella. No se manifestaba a causa del error del pueblo. Entonces, mi pregunta es, ¿cuántas veces está la presencia de Dios en medio nuestro, pero a causa de nuestro corazón incorrecto no tenemos la percepción de su presencia y no se manifiesta? Ese es el análisis que necesitamos hacer. Primer ejemplo, Elí y su familia. Elí y su familia vivían en un tiempo donde el arca del Señor estaba ahí en Siloé, estaba ahí la presencia de Dios. Ellos vivían ahí, dormían ahí, pero no tenían ninguna percepción de la presencia de Dios. Usaban ese lugar para la lujuria, para la prostitución, para el desenfreno moral y también para la comida excesiva y errónea. Así que la gula y la promiscuidad gobernaban ese lugar. Pero la presencia de Dios estaba ahí, pero no se manifestaba. Ellos llevaron el arca del Señor a la guerra, pero el Señor no se manifestaba para darles la victoria, porque lo tenían en poco. Y Dios dijo, yo honro al que me honra y desprecio al que me desprecia. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que se trata de nuestro corazón. O sea, si tú me honras, yo me manifestaré a ti. Pero si tú me desprecias y me tienes en poco, guardaré silencio. Entonces esto fue algo muy, muy poderoso. Así que Elí y sus hijos, ellos estaban ahí al pie del arca, pero no conocieron su presencia, porque deshonraron la presencia de Dios. Y vino el juicio. El arca de Dios, la presencia de Dios, en vez de ser de bendición para ellos, fue para juicio. Sabemos que Dios dijo, lo que recién dijo, yo honro a los que me honran y desprecio a los que me desprecian. Como me han deshonrado, como han hecho lo malo a mis ojos, Dios le dice a Elí, tus hijos morirán el mismo día y tu descendencia vivirá la mitad de los años y serán mendigos. Eso fue la maldición más amplia que eso, la maldición sobre la casa de Elí, sobre estar en la presencia de Dios pero deshonrarla. Es bastante fuerte. Y así sucedió. Los dos hijos de Elí y Elí murieron el mismo día.
y el arca del Señor fue robado por los filisteos. Ahora, estamos siguiendo el arca. El arca símbolo de la presencia de Dios. Entonces va a tierra de Filisteo, a dos diferentes o quizás a más lugares, pero a dos lugares diferentes se va. Y en los lugares donde llevan el arca, ellos lo tienen como botín de guerra y como objeto de burla, lo ponen delante de sus dioses y les trae tumores, cánceres, llagas malignas, porque tienen el arca de la presencia, pero lo tienen para despreciarla, para burlarse como un botín. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros manejamos la presencia de Dios? El Espíritu de Dios en medio nuestro. Porque todo lo que está escrito es para enseñarnos algo. Entonces estos filisteos por lo menos fueron más inteligentes que Elí y se dieron cuenta, algo está mal. No podemos tener el arca de la presencia de Dios en medio nuestro porque lo estamos haciendo mal y nos trae maldición. Entonces ellos dicen, bueno, enviémosle de vuelta a su tierra porque no nos pertenece. Y lo hicieron y lo enviaron de vuelta y llegó a un lugar y ahí se dejó, pero no sabían qué hacer. Dice una vez más, los hombres de Israel abrieron el arca irreverentemente y murieron un montón. ¿Se dan cuenta lo que para Dios es la irreverencia en medio de su presencia? Dice 1 Samuel capítulo 7, 1 al 2. Entonces fueron los hombres de Kiriat Jearim y se llevaron el cofre a la casa de Abinadab, situada en la colina. A Eleazar su hijo lo santificaron para que estuviera a cargo de ella. El cofre permaneció ahí durante 20 años. Israel tuvo tristeza porque el Señor aparentemente les había abandonado. Estuvo ahí el cofre en la casa de Abinadab 20 años y los israelitas tuvieron tristeza porque aparentemente el Señor los había abandonado. La falta de percepción de la presencia de Dios. Bueno, si vos pensás que Dios no está ahí, no le vas a honrar, no le vas a respetar, no le vas a adorar, no le vas a llevar la gloria que se merece, porque tú crees que Él no está. Porque en tu incredulidad, en tu falta de percepción espiritual, no te das cuenta que Él está ahí. Así que en su incredulidad no tuvieron ninguna percepción de la presencia de Dios. Y en su actuar incorrecto no pudieron darse cuenta que la presencia de Dios estaba ahí. Y por eso Dios no se pudo manifestar durante 20 años y mantuvo silencio. Cuando leí esa palabra me pareció tan tremendo. Yo dije dentro de mí, ¿no será esa la realidad de muchos de nosotros hoy? Que no tenemos percepción de que Él está ahí, Él desea
nos desea celosamente y desea manifestarse en nuestra casa. Pero Él se manifiesta donde hay honra, donde se le busca, donde uno se santifica, donde Él le abre la puerta a Él y donde Él está primero. Ahí se manifiesta. Pero cuando nosotros vivimos con una percepción de que Él no está, jamás le honraremos, jamás le buscaremos. Es tan poderoso esto. Sucede en 2 Samuel capítulo 6, verso 10, cuando David había fallado en llevar el arca de Dios a Jerusalén y muere uno de sus fieles porque él llevaba el arca incorrectamente, no había mirado la Biblia para llevar la presencia de Dios. Y muere un tipo y él se asusta y deja el arca ahí en la casa de Obed-Edom. Una persona, un levita, un adorador, un director de alabanza, que sí supo qué hacer con la presencia de Dios. Que sí supo adorar, que sí supo honrar, que sí tuvo una percepción espiritual de que su presencia había llegado a su casa. Entonces eso era el todo de ahí. Eso era la adoración. El amor era para Dios. Y dice, así que decidió no llevar el cofre hasta la ciudad de David, sino la dejó en la casa de Obed-Edom, que era de Gad, y ahí estuvo el cofre por 3 meses. Y el Señor bendijo a Obed-Edom y toda su familia. Ahora hemos pasado rápidamente ya por 4 diferentes escenarios. La casa de Elí, donde hubo muerte y destrucción a causa de la deshonra a la presencia de Dios. Los filisteos, donde por burlarse, por no tener un poco la presencia de Dios, hubo tumores malignos y todo tipo de males. En la casa de Abinadab, donde hubo silencio durante 20 años. Y la casa de Obed-Edom, donde en 3 meses todo fue transformado a causa de la presencia de Dios. ¿Por qué tú crees que esto está en la Biblia? ¿Será que en nuestro tiempo hay ese 4 tipos de escenarios también? Y cuando hablo de escenarios, hablo de corazones. De mi corazón y de tu corazón. ¿Qué tipo de altar es mi corazón? Donde Dios está primero, donde se le honra, donde se le anhela, donde Él es todo en mi vida. Donde Él me significa todo y donde yo le busco a Él siempre primero y donde lo que Él me dice yo hago. Ese es el lugar donde Dios se va a manifestar. ¿O es Dios en mi casa un objeto religioso que de alguna manera yo creo que me va a rescatar del infierno, pero yo hago lo que quiero y Dios es el bombero de la esquina? Está colgado por la pared como ese bombero, pero no tiene nada que decir en mi vida. O digo yo que Dios está ahí, pero no tengo ninguna percepción como en la casa de Abinadab. Yo estoy seguro de una cosa. A cada uno de nosotros, Dios nos quiere llevar
a lo que fue en la casa de Obed-Edom, donde su presencia es honrada y donde su presencia se manifiesta. Eso es a lo que el Señor claramente nos quiere llevar. Él quiere que su presencia gobierne completamente nuestros corazones. En la casa de Obed-Edom todo fue prosperado. Él vivía ahí con libertad, se le adoraba. Había santidad, había un corazón correcto. Y ahí Él se mueve. Dios se mueve en un ambiente de honra. Yo honro a los que me honran. El que me busca, me encuentra. A aquel que me busca de todo corazón. Por eso me dejo encontrar. Amén. Entonces, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios en nuestra vida trae esos cambios. Hoy vivimos en el tiempo del Espíritu. Tenemos también muchos ejemplos en el Antiguo Testamento y vemos que siempre cuando el Espíritu de Dios, la presencia de Dios descendía en un lugar o descendía sobre una persona, había transformación. Por eso es tan importante que nuestro corazón esté alineado para que su presencia pueda descender. Es impactante cómo empezó Saúl. Saúl empezó con una transformación poderosa y con una liberación posterior poderosa. Poco antes de que Saúl fuera lleno del Espíritu de Dios o el Espíritu de Dios haya venido sobre él, él tocó trompeta y vinieron la gente porque Dios puso autoridad sobre él y liberó a un pueblo de ser exterminado, liberó a un pueblo de que se le saque el ojo derecho a todos los hombres del pueblo. Pero fue por el Espíritu de Dios. 1 Samuel capítulo 16 dice, en ese momento el Espíritu del Señor vendrá sobre ti poderosamente y profetizarás con ellos y serás transformado en una persona diferente. Él era un miedoso, un cobarde que se escondía. Pero en el momento que el Espíritu de Dios vino sobre él y él escuchó lo que el rey Anás estaba diciendo, las amenazas que había, él tocó trompeta. Fue el Espíritu de Dios que vino sobre él, que le dio ese valor, le dio la idea y estuvo con él para liberar en gran manera al pueblo. Dice, después de que sucedan estas señales, haz lo que debes hacerse, porque Dios está contigo. Esa es la señal. El Espíritu de Dios viene sobre ti. Lastimosamente sabemos cómo Saúl terminó. Saúl terminó deshonrando al Señor a causa de su desobediencia. A causa de su casi obediencia. Siempre casi. Fue un estilo de vida. Siempre cambiar un poco los planes de Dios. Y un día Dios dice, he elegido a alguien más obediente que tú. Y el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y a partir de ahí fue todo derrota, ruina
guerra de celos y muerte trágica. Entonces, él no supo tampoco cuidar la presencia que Dios había puesto sobre él. Otro ejemplo donde el Espíritu de Dios viene sobre una persona, encontramos en Jueces 6. Dice, entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas, y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. Sabemos que Gedeón no era nada, que Gedeón se sentía nada, que Gedeón era de la tribu más pequeña y del clan más pequeño y todo era poco. Pero cuando el Espíritu del Señor vino sobre él, tocó trompeta. No nos olvidemos que antes había limpiado su casa. Antes había destruido el ídolo de su padre. Había destruido los altares a los dioses falsos y había erigido un altar a Dios. Y recién ahí el Espíritu del Señor vino sobre él para liberación. Algunos tenemos que ir a nuestro corazón y destruir primero los altares falsos, los ídolos falsos que hay ahí. Sacarlo de nuestro corazón y construir un altar en honor al Señor. Aquí, adentro. Y a partir de ahí, Dios se mueve. El Espíritu de Dios vino sobre él y él pudo liberar a Israel de la opresión de los madianitas. Qué tremendo. La presencia de Dios. Queremos ser portadores de la presencia de Dios. Y Dios solo se mueve en un ambiente de honra. Dios solo se mueve en un ambiente de honra. Es impactante, uno diría, bueno, tú y yo necesitamos, pero Jesús no empezó su obra hasta ser lleno del Espíritu Santo. Dice Lucas 4:14, entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Y las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Sabemos que Jesús había estado ayunando 40 días y 40 noches. Y cuando él salía de ese desierto, estaba lleno. Y empezó el ministerio. Y apenas había empezado y la gente decía, este habla como quien tiene autoridad. Habla diferente a nuestros líderes. Por supuesto, porque el Espíritu de Dios estaba hablando por la boca de Jesús y lo acompañaba con señales y prodigios y milagros y liberaciones y gran poder. Si Jesús lo necesitó, estando aquí en la tierra, ¿cuánto más tú y yo? ¿Cuánto más tú y yo? Y nosotros vemos personas comunes como nosotros. Cuanto más común a los ojos de los hombres, quizás mejor para Dios. No porque Dios no pueda usar a los muy guapos, sino porque los que saben mucho difícilmente se doblegan ante Dios.
Dios no pudo usar a casi ninguno de los líderes de aquel tiempo porque ellos sabían y no estaban dispuestos a dejar de saber simplemente para creer en Jesús. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2 que su sabiduría humana la tiene por basura y ahora solo con palabras simples predica a Cristo. Él fue uno de los pocos fariseos que pudo sacar su ropa religiosa para tomar todo lo que Cristo tenía para él. Los discípulos eran pescadores comunes, catalogados como hombres sin letra, sin preparación, pero fieles. Transformaron el mundo de aquel tiempo en muy poco tiempo. Porque estaban dispuestos a hacer de su vida un sacrificio y un altar. Y permitir que el Espíritu de Dios obre en sus vidas. La sensación de fracaso viene como resultado de esfuerzo en nuestras fuerzas. Y normalmente ahí viene el enredo, porque nos sentimos fracasados y tenemos que demostrar que valemos. Y ese es el error. Necesitamos llevar eso a la cruz y decir, Señor, aquí vengo una vez más, reconociendo que lo hice en mis fuerzas y por eso fracasé. Volviendo a entregarte todo y pidiendo que empieces de nuevo. Pero ahora ya no en mis fuerzas, sino te pido que lo hagas tú. Aquí te lo rindo todo. Pedro tuvo que hacer eso. Pedro era el impulsivo. Pedro era aquel que un día pudo decir, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús dijo, eso no te reveló sangre ni carne. Y el día siguiente él dijo, no vas a morir. Y Jesús dijo, vete de mí, Satanás. Porque como que acertó una, el día siguiente él quería ser más héroe. Y no era ser héroe. No se trata de que tú y yo seamos héroes. Se trata de que tú y yo seamos crucificados. Y Cristo viva. Y la mejor manera de crucificarnos es nosotros mismos. Dios también puede usar a otros, a esos que Pero yo prefiero, como dice Pablo, yo golpeo mi carne, que no sean otros. Porque cuando otros lo hacen, duele. Y como decía John Bevere en uno de sus libros, cuando él le preguntó a Dios por qué duele tanto, porque vives todavía. Y él le decía a Dios, entonces hazlo más rápido. Pedro tuvo un proceso de morir a su yo, de morir a ese carácter impulsivo. Jesús estuvo en la cruz colgado. Pedro estuvo en la cruz de rodillas al mismo tiempo. Jesús estuvo ahí colgado por nuestros pecados. Y yo creo que Pedro estuvo 3 días postrado y de rodillas,
por sus impulsos. Porque él había negado al que tanto amaba. Y ahora estaba muerto. Y él no sabía qué hacer. Y su corazón estaba roto. Eso fue un proceso de muerte. ¿Cuántas veces Pedro habrá dicho, ¿por qué yo le negué a Jesús? Mira, ahora está muerto, ni puedo pedirle perdón. ¿Por qué le negué a Jesús? ¿Por qué negué a la persona que más amo? Tres días, 3 noches. Como Jonás en el pez. En arrepentimiento. Después Jesús le restaura y dice, vas a ser el pastor de la primera iglesia. Le restaura. Pero yo creo que ahí él restaura a un Pedro resucitado. A veces necesitamos esos 3 días para llegar al fondo de nuestro corazón. Porque generalmente encontramos a quien tiene la culpa y no somos nosotros. Pero ahora Pedro no tenía a nadie a quien culpar. Y tenía que entrar en su propio corazón y reconocer dónde estaba realmente. Y el Señor le restauró. Y en Hechos de los Apóstoles capítulo 3 vemos a ese Pedro. Verso 4 dice, Pedro y Juan, estando ese paralítico que siempre estaba a la puerta. Ese paralítico que probablemente nunca había entrado en el templo porque el que estaba así era considerado que estaba así por el pecado y no debería entrar en la iglesia. Probablemente este hombre nunca había entrado. Siempre había escuchado ahí adentro así, así. Pero él estaba ahí. Yo siempre le miro a la gente en la calle cuando está pidiendo limosna ahí. Te da un sentimiento encontrado cuando hay un enfermo, muy enfermo en la calle pidiendo limosna. Y vos pensás que está juntando plata quizás para un padre borracho, para una familia viciada y vos decís, qué inhumano. Y yo me imagino a este hombre así, juntando plata para una familia cómoda, aprovechándose de su enfermedad. Y él no solamente sintiendo el rechazo de la sociedad que no le permitía entrar en la casa de Dios y llevando la culpa de que los judíos creían que él estaba enfermo por su pecado. Llevando esa culpa toda la vida y el desprecio y el mismo desprecio de su propia casa que le tiraban frente al templo todos los días. Y él tiene la expectativa de recibir plata. Dice el hombre lisiado, los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina.
Hay algo poderoso aquí. Estamos hablando de la percepción espiritual. De que en tiempos de Elí por la deshonra no hubo manifestación. En tiempos de Abinadab, por la incredulidad, por creer que Dios le había abandonado, por la orfandad del corazón, no había manifestación. En tiempos de Obed-Edom hubo manifestación a causa de la honra. En tiempos de Jesús, todo lo hacía el Señor, porque 100% en obediencia caminaba Jesús. Pero ahora estamos en tiempos de Hechos de los Apóstoles, que es nuestro tiempo. Porque Hechos de los Apóstoles, la era del Espíritu es hasta que Jesús regrese. Y Pedro nos muestra el ejemplo. Y vemos la percepción espiritual que tenía Pedro por el Espíritu Santo. Él sabía lo que tenía. Él no dijo al azar. Él dijo algo por revelación. Él sabía lo que tenía. Él sabía lo que tenía. Oro y plata no tengo para ti. Pero lo que yo tengo, te lo voy a dar. Lo que yo tengo, te lo voy a dar. Pero te daré lo que tengo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto y se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando y saltando y alabando a Dios. Ser llenos del Espíritu Santo hace la diferencia. Y cuidar de esa presencia. Dios siempre se mueve en un ambiente donde se le honra, donde se le anhela, donde se le busca, donde se le obedece. Jesús había dicho, le había explicado a los discípulos, si ellos se mantenían unidos a Él, a su palabra, ese era el camino. Fuera de esto no podían hacer nada, dice Juan capítulo 15. Jesús les había dicho, el Espíritu Santo les va a dar de lo mío. Les va a revelar, les va a abrir los ojos, les va a hacer entender. Ahora, ¿qué había pasado? Pedro caminaba en esa comunión, en esa intimidad de Juan 15 y recibía por el Espíritu Santo la revelación de lo que tenía en el nombre de Jesús. Recibía esa revelación por el Espíritu Santo de que en el nombre de Jesús hay poder para sanar a ese paralítico. Recibía la seguridad de lo que Dios quería hacer y lo que estaba haciendo. Es tan poderoso. Y yo creo que tiene mucho que ver el corazón.
rendido completamente a Dios. Porque estamos nosotros viviendo bajo las mismas promesas. Estamos viviendo en la presencia del mismo Espíritu Santo. No ha cambiado nada desde Hechos. Lo que dice la palabra en Hechos es lo que hoy en medio nuestro tiene que pasar. ¿Por qué junto tantos textos? Quizás a algunos le confunde y a otros le abre el entendimiento. Porque yo pienso que lo que pasó en la antigüedad pasa hoy. Que hay personas que han permitido cosas como Elí y sus hijos, que han hecho callar la voz de Dios, que han hecho que Dios ya no se manifieste, que han hecho que venga juicio sobre su casa en vez de bendición. Otros que quizás, bueno, yo creo que acá quizás no haya ese tipo de personas como los filisteos, pero quizás sí, que tengan a Dios como trofeo de guerra, en vez de como alguien a quien adorar, a quien amar, a quien obedecer. Pero yo pienso que quizás lo que hay mucho es como la generación de Abinadab, que tenían a Dios como un Dios ausente, por eso no lo adoraron. Por eso lo lloraban, porque no estaba ahí. En su incredulidad no pudieron discernir su presencia. Y quizás hay pocos como Obed-Edom, que porque están conscientes de su presencia, viven en obediencia, viven en adoración, viven para Dios. Así como Pedro, que estaba dispuesto a dar su vida, pero ya no estaba dispuesto a negar a Jesús. Había cambiado algo en su corazón. El mismo Pedro, que por las palabras de una sirvienta negó a Jesús frente a las autoridades que habían matado a Jesús, dijo: decidan ustedes, si me quieren matar, me matan, pero yo a este Jesús ya no le puedo negar. Algo cambió. A ese cambio el Señor nos quiere llevar. A esa búsqueda. Si el Señor nos ha abierto los ojos en este día, quizás hoy encontraste dónde estás. Porque encontrar dónde estoy es el camino a la solución. Si yo me doy cuenta que estoy con Elí y sus hijos, Elí, que no tomó cartas en el asunto, le dejaba hacer a sus hijos lo que querían, llenó la casa de Dios de pecado, de gula, de desorden moral. O si soy como los filisteos o como la casa de Abinadab, si yo sé dónde estoy, puedo pedir perdón a Dios y cambiar. Estamos en un tiempo de misericordia.